buenas noches a todos ustedes. Un lunes más en el segmento político dentro de Next TV Estelar, entre cejas y cejas televisivo, para analizar la política desde una manera lúdica, desde una manera entretenida, pero sobre todo haciendo docencia de manera decente. Y queremos arrancarlo con la entrevista que le hizo la periodista Madeleine Guevara al candidato a diputado Ruilova, José Ruilova, porque es muy significativa de lo que ha sucedido en una campaña electoral que desde antes lo habíamos comentado. No importa cómo usted vote, si ese voto no está bien escrutado. Y para que esté bien escrutado hay que ir a defenderlo. Y parece, a confesión de parte del señor Ruilova, que al águila le robaron sus huevos. Y cuando digo esto, fue que él admite que no hubo la total precisión por parte de su movilización política para garantizar como observadores el tema de el recuento adecuado del voto. Eso que sucedió en San Miguelito, en lo que él decía que era en 29 mesas electorales, se dieron en otros sitios, igual que en el circuito 8-4 que fue denunciado por Alejandro Pérez. ¿Qué significa esto básicamente? Que el Tribunal Electoral no le dio de capacitación al personal que había contratado. Y eso es parte de una responsabilidad de un tribunal que, como decía una persona, lo único que tiene que hacer cada 5 años es contar los votos. Y si ni eso hace bien, entonces ¿para qué lo tenemos? Y efectivamente quedó demostrado claramente que no supieron contar los votos. Y lo que sucedió en San Miguelito también sucedió en el 8-4. Pero esa demanda del señor Ruilova del PRD, junto a la de la diputada Zulay Rodríguez, nos llevan al mismo destino, que pareciera que solamente va contra el residuo, en el caso de Zulay Rodríguez, del candidato de RM, y en el candidato, la demanda del señor Ruilova, va contra un cociente del candidato del partido Vamos, porque él lo explica muy bien. La entrevista que hizo Madeleine Guevara es muy docente porque le saca información precisa al candidato a diputado. Y uno de ellos es que, claro, si tú vas subiendo el número, esto es animático, si tú vas subiendo el número de electores, vas creciendo entonces para llegar a tu cociente electoral. Y como el sistema es de cociente, medio cociente y residuo, eso beneficiaba al movimiento de libre postulación Vamos. Si se reducen las cifras correctamente, como él alega en su demanda, porque esto es muy importante y él lo reiteró varias veces. Mire, aquí en estos temas no vale la argumentación jurídica. Lo que vale es la auditoría forense, la auditoría contable. Explicarle al tribunal que por qué si es admisible una demanda producto de que con un número en mano puede cambiar los resultados electorales. Y es que la voluntad soberana se tiene que respetar. Mire, yo no estoy a favor de si el PRD tiene un diputado más o el Vamos tiene un diputado menos. Si Zulay Rodríguez, a través de la libre postulación, se cuela y baja al candidato de RM, sino que lo que buscamos aquí, tratando de explicárselo, es que haya una docencia de que el poder soberano emana del pueblo. Y el pueblo fue a votar. Entonces, es muy bonito decir ahora, no, es que están haciendo artimañas para quitarnos a nuestro candidato a diputado. Sí, pero es que contaron mal los votos. A usted le asignaron una candidatura de manera errada, porque usted no se la merecía. Y entonces eso se debió, como hemos visto, a que en esta ocasión pareciera mentira, pero si partidos debidamente organizados como el PRD no tenían la estructura de personas vedoras para ver lo que estaba sucediendo, porque entonces es claro, se dio claramente la situación de que se hizo lo que se puede conocer como las famosas actas preñadas o un fraude electoral. Otro tanto se dio en el circuito 8-4. Claro, la candidata de residuos, Grace Hernández, dice, no, pero es que yo tengo no sé cuántos miles de votos más que el señor Alejandro Pérez. Pero es que Alejandro Pérez no compite por el residuo, Alejandro Pérez compite por el medio cociente. Y para llegar al medio cociente son mucho menos votos que para ganarle un residuo a la señora Grace Hernández.
Entonces, como vemos, la situación política en ambos circuitos electorales es realmente deplorable desde desde un punto de vista político, porque se demostró a las claras que después de más de 7 elecciones, el mismo magistrado Valdés, que tiene 34 años, se siguen cometiendo los mismos yerros electorales al momento de contar los votos, que en unas ocasiones parecieran ser culposos, pero que pareciera cada día que se están volviendo dolosos, porque realmente es lamentable que elección tras elección se repita esta situación. En las pasadas elecciones, el señor Camacho reclamaba que le habían hecho un fraude electoral y que lo habían sacado de entre los 7 diputados. Hoy él logra el cociente electoral y se perfila como presidente de la Asamblea Nacional, porque ninguna de las demandas va en contra de su postulación como diputado de cociente. Eso lo dejó claro el señor Ruilova, igual que manifiesta que el señor Pineda subiría de medio cociente a un cociente y él entraría entonces como uno de los mayores residuos, dejando atrás a la señora Zulay Rodríguez. Son puntos de vista de ambas demandas, son muy interesantes. Yo no tengo copia de las mismas, pero por lo que he escuchado de ambos candidatos y de sus abogados, pues esta es la proyección que tenemos. Lo que sí es cierto es que hay que hacer un análisis reflexivo profundo sobre el tema del conteo de votos, ya que no se puede seguir quemando los votos que se emiten. Yo creo que cada acta debe ir acompañada de sus votos correspondientes y tiene que ser sellada debidamente y debe ser acompañada y depositada en una bóveda hasta tanto y cuando todo y cada uno de los candidatos sean proclamados. Creo que ser el único país de Latinoamérica en donde se quemen los votos y no se pueden contestar está haciendo un error histórico que pareciera que el Tribunal Electoral quiere perpetuar para siempre ser él entonces el árbitro a la toma de decisiones dentro de esa justicia electoral que es un cara y sello. Usted está a la interpretación jurídica, ahí sí, de si se admite o no una demanda electoral, que como dice el candidato, tienes que poner 25,000 balboas, y eso no es poca cosa, y creo que también es contrario a los postulados democráticos, porque ¿cuál es el espíritu de poner una demanda de ese tipo? De que se respete el poder, el voto del soberano, no cualquier otra cuestión. Así que pues, dicho esto, creo que el Tribunal Electoral ya tiene alrededor de unas 7, 8 demandas que involucran unas 15 o 16 postulaciones que todavía no quedarán en firme y que una vez sean admitidas por el Tribunal Electoral, dudo mucho que sean resueltas en menos de mes y medio, 2 meses, porque por más que la Cámara de Comercio, por más que los grupos independientes o de la sociedad civil le pidan celeridad al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral tiene que respetar términos, y los términos son integrantes del debido proceso, y no se puede violar el debido proceso, como hemos visto en otras ocasiones, que el Tribunal Electoral, haciendo gala de esa discrecionalidad que le da a la Constitución de ser los intérpretes privativos de la ley electoral, se vuelan el debido proceso como a ellos a bien tengan, y por sus partes pudendas se las pasan para no cumplir con el mandato constitucional de respetar el voto soberano. Dicho esto, y que creyendo yo que he podido aclararle o darle un poquito de más de luces de la que ya dio el candidato a diputado Ruilova en su entrevista, creo que sería bueno entonces ver el caso de los diputados por la libre postulación que hoy parecían estar cercenados en su derecho a ejercer el voto soberano que le emitieron durante las elecciones. Y permítame decirle algo. Nuestra Constitución y la lucha del profesor Jované era para que no solo hubiera candidatos presidenciales y candidatos de diputados por partidos políticos, sino también por la libre postulación. Y a él nos debemos ese paso en avanzada que fue cuando se dieron los primeros casos de los diputados independientes, entre ellos la señora Yanibel Ábrego
y Ana Matilde Gómez, por ejemplo. Pero posterior a ello, siempre se ha entendido que el de libre postulación solamente tiene una revocatoria de mandato popular. Ese diputado es el diputado más auténtico, porque no se debe a la orientación del partido político por el cual fue electo, ¿verdad? Porque dice la Constitución que el voto, la curul le pertenece al partido y que es donde ellos emanan. Pues bien, creo que honestamente que la actitud arrogante del político Juan Diego Vázquez de creer que él es un pastor que controla su rebaño a unos borregos políticos que pareciera que él entiende que no saben ni pensar y que no tienen poder de deliberación dentro del debate legislativo y que él tiene que controlar. Como un niño de kinder, pues, o sea, él es un profesor, un maestro, a unos niños de kinder en el recreo y los tiene que controlar. Me parece que son rasgos dictatoriales de un joven político que no termina de entender que la democracia es el choque de ideas, que la democracia, una vez que se elige a un diputado, él tiene todas las prerrogativas funcionales para poder votar a su conciencia, como establece la Constitución política. Por eso yo creo que, honestamente, ver esa situación tan lamentable que hemos visto últimamente, en donde él amenaza a los diputados independientes de su coalición, diciéndole que donde no se atengan a las consecuencias, a las normas de Vamos, él los va a revocar. Mire, yo creo que usted puede sacarlo de Vamos si usted quiere, como hicieron con el diputado indígena cuando eran 5 diputados. No entra dentro de nuestra bancada, usted aléjese. Pero promover actos de revocatoria por el simple hecho de disentir de la opinión de una persona que no es diputado, que va a ser Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez a partir del 1 de julio dejará de ser diputado. Y que lo entendamos bien, sus ínfulas de llegar a presidente de la República van a tener que esperar hasta que cumpla 35 años. Y de aquí a 35 años puedo asegurarle que muchos de esos jóvenes que salieron hoy como candidatos a diputados lo van a retar. Y entre ellos, por ejemplo, la diputada Chandel, una mujer con mucho liderazgo, una mujer con mucho carácter, y otros más, porque así como vimos que Fernández, que Brose y otros independientes no fueron reelectos, así también veremos entonces cómo se va a ir disminuyendo el liderazgo que tenga el señor Juan Diego Vázquez, porque una cosa es con violín y otra con guitarra. Así que yo creo que esas ínfulas que recibe el señor Juan Diego Vázquez, producto de los aplausos y de esos periodistas que incondicionalmente están a su servicio, siempre adorándolo y alabándolo como el Mesías que necesita Panamá, pues no. Yo creo que es hora de que ponga los pies en la tierra, que entienda que con el éxito no se emborracha uno, con el éxito uno lo gestiona para lograr entonces conseguir mayores éxitos. Pero no podemos permitir que en este país 20 diputados de la libre postulación terminen siendo entonces, igual que en las cúpulas políticas, dominados por una sola persona, porque entonces hubiéramos votado por esa única persona. Así de sencillo se debe entender la democracia. Por ello es muy importante que los diputados tengan esa categoría de poder expresar mediante su voto dentro de la Cámara Legislativa su opinión sobre los distintos temas políticos del acontecer nacional. Y sobre todo, entender que la revocatoria de mandato no se puede hacer ni en el primero ni en el último año, que se puede hacer del segundo al cuarto año y sobre unas premisas bien concretas. Así que creo que amenazar a diputados electos por la libre postulación por el pueblo panameño me parece que es totalmente antidemocrático y nos retrocede a los tiempos en que las candidaturas de los partidos políticos se hacían así, para revocar el mandato de ellos. Y creo que solamente el soberano es el que puede revocar, y sobre unas bases sólidas que están dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestras leyes electorales. Así que, quitado este tema, me gustaría tocar brevemente el tema de la apertura del tapón del Darién. Sin lugar a dudas, desde el año 92, donde yo estuve en la primera reunión de la Comisión Colombo Panameña sobre el tema de
las relaciones diplomáticas que tenían que haber, comerciales y políticas entre ambas naciones, Colombia ha presentado un proyecto de abrir el tapón del Darién. Porque ya con lo que estamos viendo de las migraciones irregulares que pasan por Panamá, pareciera ser muy cándido seguir hablando de que hay un tapón del Darién, cuando lo que hay es una coladera lo que hay en el tapón del Darién. Sin contar, como les he dicho anteriormente, el tema de que la brecha agrícola está avanzando cada día más allá en el Darién y la quema se está dando y obviamente están arrasando con muchos bosques para poner ganado, potrero para ganado o para sembrar arroz o para sembrar cualquier otro producto, piña por ejemplo. Y de eso se tiene que tener bien en cuenta a la hora de hablar del tapón del Darién. ¿Y por qué lo digo? Porque Colombia sigue insistiendo en su política de que el paso humanitario de personas de Colombia hacia Panamá es bajo la prisma del derecho internacional humanitario. Mientras que Panamá, a partir del 1 de julio, está diciendo ya que va a utilizar el programa de seguridad nacional. Son dos choques contradictorios en donde hemos dicho se requerirá mucho diálogo político entre ambas naciones y la petición del presidente Petro de buscar unos cuerpos de unos líderes liberales muertos en el siglo pasado, aunque pareciera poca cosa, sería un buen paso de mostrarle a Colombia que se quiere negociar con ellos de los diferentes aspectos de la vida nacional. Y el deseo de Colombia de que este tren de Chiriquí, Panamá, también vaya de Panamá hacia Colombia, es también una muestra de eso mismo que llevaba la interconexión eléctrica, que pareciera que no concretara en nada, pero que tenemos que reforzar, porque definitivamente el Darién y el Chocó colombiano es exactamente lo mismo. Es naturaleza, es desarrollo en común y tenemos muchos lazos con Colombia que debemos seguir manteniendo. Por eso yo he insistido que nuestro embajador en Colombia debe tener mucho muñequeo, mucho conocimiento de la política bogotana para poder entonces tender los puentes, porque en política y en democracia son puentes lo que uno debe construir y no muros. Y eso es muy importante que quede entendido. Y finalmente, yo quisiera tocar un tema que me parece desde la óptica del derecho internacional, de la óptica de la política internacional, muy importante. Y es el tema de que Cuba acaba de ser excluido de una lista de países que han sido por Estados Unidos históricamente como no apoyadores de combatir al tema del terrorismo. Pues bien, los Estados Unidos acaba de quitar a Cuba de ese listado, enhorabuena por ello, pero lamentablemente a la misma vez que la quita de ese tema, la mantiene como un país patrocinador del terrorismo internacional. Yo creo que, mire, en nada bueno es positivo, para nada es bueno y es positivo que ese hecho sea así. ¿Por qué? Porque creo que Cuba ha demostrado de manera fehaciente, de manera cierta, que es un país que no solo combate el terrorismo, sino que ha sido víctima del terrorismo. Y eso lo vimos en 1976 con el avión cubano que fue derribado por una célula terrorista y que en Panamá estuvo detenido el señor Posada Carriles, al cual se le dio libertad. Esas son las cosas que pareciera que no se entendiese dentro de la política americana y que creo que honestamente debemos nosotros los panameños respaldar al pueblo cubano, que entre vientos y mareas, con un bloqueo criminal por parte de los Estados Unidos, que siempre es apoyado por la Asamblea General de Naciones Unidas, ha demostrado ser un miembro de la comunidad internacional, un miembro respetuoso de las leyes internacionales y del orden internacional y de la paz y seguridad internacionales. Por ello digo que ese doble discurso de los Estados Unidos, de sacarlo de una lista de no colaborador del terrorismo, pero a la vez entonces seguir manteniéndolo como un patrocinador de terrorismo dentro del supuesto llamado eje del mal, no es lo correcto. Creo que los Estados Unidos debe tener luces largas,
permitir que Cuba deje de ser afectado por estas listas, porque eso es lo importante. Todas estas listas donde meten a Cuba, todos estos bloqueos afectan a la población del pueblo cubano, y eso es muy lamentable porque no recibe ayuda de las iglesias de los Estados Unidos, no recibe ayuda de universidades de Estados Unidos, no recibe ayuda de organismos de ONG, y el pueblo cubano quiere vivir en paz y sobre todo quiere vivir en desarrollo. Y ya ahora sí, finalmente, yo sí quisiera hacer un reconocimiento al magíster Roberto Valencia, que acaba de recibir un título de máster en Derecho Administrativo. Él es miembro de la Junta Directiva del Seguro Social y creo que es un digno representante del sector magisterial, por lo tanto le deseo un enhorabuena. Así que dicho esto, nos vemos el día viernes para seguir tocando los temas políticos del acontecer nacional, que en definitiva van a ser durante esta semana la culminación del listado completo de ministros de Estado, sin lugar a dudas, porque acordémonos que el día 3 de junio ya empieza oficialmente esa transición ordenada como la pactaron el presidente Nito Cortizo y el presidente electo José Raúl Mulino, y empiezan a conocerse también todo y cada uno de los distintos directores y administradores de instituciones autónomas. Buenas noches y hasta el viernes.